con él, habían comido con él, habían viajado con él y de pronto lo volvían a ver ya resucitado. Pasa a vosotros, le dice el Señor, le muestra sus hermosas manos y le muestra su costado. Y la Biblia dice, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero usted que es lector de la Biblia se da cuenta que ahí no termina la historia. Porque en el verso número 24, la Biblia nos dice algo. Juan capítulo 20, verso 24, la Biblia dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo o gemelo, mellizo como lo quiere usted llamar, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, la Biblia dice, y los discípulos se regocijaron hablando del grupo que en su mayoría estaban allí presentes. Pero el escritor nos aclara de que no estaban todos. De los 12, habían 10 nada más. Usted se acordará que hay uno de ellos que tristemente vendió al Señor y se quitó la vida. Por eso habían 11, pero de los 11 había uno que no estaba presente en esa reunión donde el Señor llegó. Y aquí lo dice el escritor, que Tomás, uno de los 12 discípulos, no estaba allí cuando el Señor vino a la reunión. Y yo aquí, hermanos, hice algunas anotaciones porque me puse a pensar cuál debió ser la razón por la cual Tomás no estaba allí. Usted, quiero que me ayude. Por aquí escribí algunas cosas. La primera es, tal vez tenía otro compromiso. ¿Esto le suena a usted? ¿Sí o no? Tenía tal vez otro compromiso. Tal vez olvidó la reunión. Tal vez estaba enfermo. Tal vez no había salido del trabajo. Tal vez llegó un familiar y en ese momento se quedó en casa para atenderlo. O tal vez, como dice el verso 19, le dio miedo. Porque estaban reunidos a puerta cerrada por miedo a los judíos. Tal vez Tomás dijo, mejor yo me quedo en mi casa. No vaya a ser que lleguen a donde estamos reunidos y ahí nos van a acabar a todos. ¿Cuál fue la razón, pienso yo, por la cual Tomás no estaba presente en esa reunión? Podemos sacar muchas conclusiones, pero yo le voy a decir una sola. La conclusión es que cualquiera que haya sido, le robó la bendición de ver al Señor Jesús. Cualquier razón que haya sido, cualquier excusa, cualquier justificación que él pudiera tomar, nos deja en una sola conclusión. Lo que haya sido, le robó la bendición ¿de qué? De mirar al Señor. Amén. Y no solo eso, sino que también le impidió fortalecer su fe y le dio ocasión para fallar y ser reprendido. Tomás no estaba en la reunión y no vamos a justificar su ausencia. Hermano, es que quizás estaba enfermo. Hermano, es que quizás estaba terminando un trabajo. Hermano, quizás le llegó un familiar. Hermano, quizás, mire, no importa el quizá. Lo que importa es que no estaba cuando todos los demás sí estaban. Todos tenían familia. Todos tenían otros compromisos, todos tenían otras obligaciones, todos tenían, hermanos, un trabajo quizá para desempeñar ese día, pero todos sintieron responsabilidad de estar reunidos como cuando el Señor estaba presente con ellos. Y que los demás en su totalidad estuvieran presentes, deja a Tomás sin excusa para no estar allí. Hermanos, si otro puede, también nosotros podemos, ¿sí o no? ¿Por qué cree que el Señor habló y dijo que la reina de Sabá se levantaría en el día del juicio contra esta generación y la condenaría? Porque ella caminó, hermanos, y estuvo casi un año en tránsito de ida y regreso, tal vez. Recorrió una gran cantidad de kilómetros y no en avión, para ir a escuchar la sabiduría
de Salomón. Y el Señor dice, pues más que Salomón está en este lugar. En otras palabras, si esa mujer pudo hacer el esfuerzo, si esa mujer pudo hacer todo el sacrificio del mundo para ir a escuchar la sabiduría natural de un hombre, cuánto más debiéramos sacrificar lo que sea necesario para escuchar la voz de Dios. O sea que nos deja sin excusas. Nos deja, hermanos, sin ningún tipo de justificación. Hay personas que se esfuerzan mientras nosotros, hermanos, tomamos el vehículo o tomamos el taxi o tomamos el triciclo o caminamos unos cuantos pasos desde nuestra casa. Hermanos, yo se lo digo por experiencia. En Chiapas hay hermanos y familias que caminan 2, 3, 4 horas para llegar a un culto. Y no crea que van a sentarse, no. Van a adorar al nombre del Señor y no les importa la hora en la que termina. Regresan con su linterna, con su lámpara en medio de los montes, en medio de la montaña, hacia su casa. Ellos nos van a condenar a nosotros, y no crea que le hablo a la iglesia Ríos de Agua Viva, sino al cristiano moderno en general que no quiere esforzarse por escuchar la voz de Dios. Es que está lejos. Es que después tarda mucho. Es que no vaya a ser que esto. Es que no vaya a ser que lo otro. Hermano, y ponemos 1001 excusas para buscar a Dios. Hoy no podemos justificar a Tomás porque todos los demás estaban allí. Todos estaban presentes, y por estar presentes, el Señor le mostró las manos, el Señor le mostró el costado, el Señor fortaleció su fe. El Señor fortaleció la fe de los discípulos, hermano. Porque ellos no necesitaron pedirle evidencia, el Señor mismo se las dio. Cuando Él llega, le dice, pasa vosotros, hijos. Y les muestra las manos, yo soy. Y les muestra el costado, miren, yo soy. No soy un fantasma, no soy un espíritu. Es más, para que vean que soy el maestro y que estoy aquí corporalmente en un cuerpo glorificado. Tienen algo de comer, les dice en otra ocasión. Comió con ellos, hermano. Entonces tenemos nosotros que tomar en cuenta, hermanos, la importancia de buscar a Dios y no poner excusas de ningún tipo cuando se trata de adquirir conocimiento, de adorarle, de glorificarle. Hay un texto, no bíblico, pero que hoy en día se puso de moda, que dice, si en tu iglesia hay reuniones, aprovéchalas. ¿Sí o no? Si en tu iglesia se pueden reunir, aprovéchalo, no desperdicies esa oportunidad. Nosotros antes teníamos 6 actividades a la semana o 7 con la escuela dominical, y usted lo sabe. Hoy tenemos 3 nada más en este tiempo, y si usted falta una, falta 2. Está desaprovechando la oportunidad de estar en la casa de Dios. Hoy en día las cosas no están sencillas, pero pueden estar peores. Llegará el momento en que las iglesias definitivamente serán cerradas. En el tiempo en el que el Señor haya llevado a su pueblo, las iglesias van a estar cerradas. Entonces la gente va a querer acudir a buscar a Dios, pero será demasiado tarde. Entonces van a querer adorarle, van a querer estar aquí en la casa del Señor como Samuel, pero va a ser demasiado tarde ya. Hoy, si tenemos la oportunidad de adorar el nombre del Señor, no desperdiciemos ni un solo día, hermano. Vengamos a la presencia de Dios, démosle gloria a Dios. Es necesario aprovechar el tiempo. Tomás no estaba presente, hermano, mire, y le dio esto ocasión para pecar y para fallar. Porque cuando él llega a la siguiente reunión, le dicen, Tomás, estuvo aquí el Señor con nosotros. ¿Qué dijo el Tomás? Ay, de lo que me perdí. No, mire que Tomás dijo, mientras yo no le vea las manos y meta mi dedo en la cicatriz de los clavos y no mire su costado, no voy a creer. ¿Qué les había enseñado a los discípulos Jesús? Las manos y el costado. Jesús no tenía culpa de que él estuviera ocupado y que no hubiese visto las evidencias que él les estaba dando de que estaba vivo. Los demás le decían, no necesitaron pedirla. Pero como Tomás andaba en otra cosa, él no pudo ver el poder de Dios.
Él no vio la gloria de Dios, él no vio al Señor resucitado y por eso estaba con un espíritu de incredulidad terrible. ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos presentes en el lugar donde debemos de estar? Nuestra fe está marchita. A mí no me diga, hermano, no me diga que esa gente que tiene más de un año que está en su casa sin buscar a Dios está fuerte. No, por eso es que lo ve escuchando música pagana. Por eso es que lo ve, hermanos, hasta tomando ya. Por eso es que lo ve haciendo cosas que antes no hacían porque Dios los había fortalecido y habían vencido todo el demonio de vicio, de alcoholismo y de cuanta basura. Pero a consecuencia de estar lejos de Dios y quedarse literalmente en casa, sin buscar a Dios, sin orar, sin ayunar, sin leer la Biblia, sin hacer nada por su vida, por eso se están muriendo espiritualmente. Y si Cristo viene, esas almas se van al infierno. No es que lo querramos, hermano. No es que lo esté diciendo con alegría, porque Dios sabe que cada mañana yo le lloro ante su presencia, que toque esos corazones. De verdad. Porque es triste. Hay una frase que dice: el peligro de faltar a la iglesia es que algún día ya no te hará falta. Y es cierto. Hay quienes ya no les hace falta la iglesia, ya no les hace falta la casa de Dios, ya no les hace falta la palabra. Lloraban por los gimnasios, lloraban por otras cosas, pero no por la casa de Dios. Tomás, cuando le dicen: Tomás, el Señor estuvo con nosotros, él dice: no, hasta que yo no lo vea y haga esto, yo no creo. Pues si es que el Señor vino y nos enseñó sus manos y su costado. Que tú no hayas estado allí es tu problema, Tomás. Mire, nuestro gran error que muchas veces cometemos es pensar que las cosas de Dios ciertamente no son obligación. ¿Verdad, hermano? Ese es el error del cristiano de hoy. No, a mí no me pueden obligar a leer, a mí no me pueden obligar a ayunar, a mí no me pueden obligar a ir a la iglesia, y ciertamente nadie nos puede obligar, pero la obligación es personal. Debemos de obligarnos nosotros mismos a buscar a Dios porque el tiempo es peligroso. No necesita nadie, hermano, regañarme o reprenderme para que yo haga lo que sé que tengo que hacer. El error de nosotros es ese, pensar que la vida cristiana no es tanta prioridad, que no necesitamos dar cuenta, que no necesitamos esforzarnos, que no necesitamos hacer más, sino simplemente llevarla tranquila. No importa si fallamos una que otra vez, no perdemos nada con ausentarnos un poco, no nos hacen ningún descuento, ni nos ponen falta. No nos pueden regañar, a fin de cuentas, somos adultos. ¿Cuántas cosas nos hemos perdido por no estar presentes en la casa de Dios? Por eso dice la carta a los Hebreos 10:27, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que esforzarnos, hermano. Mire, Tomás, un incrédulo, él dijo: no voy a creer hasta que yo no vea en sus manos la marca de los clavos y toque su costado y vea que ahí está la herida que yo vi que le hicieron con la lanza. Los demás estaban saciados de la presencia de Dios, diciéndole: bueno, pues ese es tu problema si no lo crees, pero con nosotros estuvo aquí nuestro Señor. Amén. Estuvo aquí con nosotros. Si tú hubieses estado, no ibas a necesitar pedir evidencias porque Él nos las dio. No le pedimos evidencia, pero el Señor sabía que necesitábamos afirmar nuestra fe y Él en su misericordia nos enseñó su mano. Amén. ¿Cuántas cosas nos hemos perdido por quedarnos en nuestras casas? Y eso no estoy hablando de ahorita, hermano, no vayan a malinterpretar. Eso es de siempre, no le echemos la culpa a la pandemia ni a la enfermedad. Siempre el cristiano ha sido de los que no le dan prioridad a las cosas de Dios. Eso no es de ahora, desde siempre. Es más fácil hacer otras actividades, es más fácil ocupar el tiempo que estaba destinado para Dios en otras cosas. Tomás
ocupó el tiempo de la reunión para otra cosa y no vio cuando el Señor llegó. ¿Sabe? A veces se nos olvida que no son en los momentos especiales cuando Jesús llega. Escuchen eso y grábenselo. Y grabémoslo en nuestro corazón. Jesús no llega en los momentos especiales. Cuando Él llega, el momento se hace especial. En otras palabras, hay gente que espera con ansia una campaña evangelística. Es que a mí me gustan las campañas. Y cuando hagan una campaña, avísenme, porque ahí sí me gusta llegar. Pero a veces no esperamos que en los momentos aparentemente sencillos el Señor obre, y es ahí cuando se manifiesta. Porque el Señor, repito, no llega a los momentos especiales, no llega a los momentos importantes. Él es el importante y Él hace especial el momento cuando Él llega. Puede ser una oración de 3 personas, puede ser un culto con 5 personas. Lo que lo hace especial no es la cantidad de gente, lo que lo hace especial es la persona del Dios poderoso que está allí. A ver, yo le digo una cosa. Cuando el cojo que estaba junto a la puerta llamada La Hermosa en el templo fue sano, ¿en qué campaña evangelística fue sana o sano? ¿Qué semana especial estaban celebrando? ¿Qué actividad especial estaban realizando? ¿Verdad que ninguna? Era un día común, una oración como cualquier otra, pero Dios hizo una gran diferencia ahí. El Señor los sanó en una oración. Mire que cuántos tienen los cultos de oración como nada. ¿Qué hay hoy? Es oración. Hasta el domingo. Ingrato, ¿no te das cuenta que ahí es donde Dios puede hacer la obra? ¿No nos damos cuenta que ahí es donde Dios puede hacer el milagro que tanto deseamos y necesitamos? ¿En qué culto especial Ana recibió la promesa de Dios? La respuesta de Dios. ¿En qué culto especial? ¿En qué campaña evangelística? ¿En qué congreso? ¿En qué cumbre espiritual Ana recibió el milagro de la concepción? Ni una campaña, es más, no había culto. Ella solo llegó porque el sacerdote Elí estaba allí junto a una columna, ya medio durmiéndose. Ella entró a la iglesia, entró al templo, estaba sola, llegó al altar, derramó su alma ante el Señor y el Señor la escuchó porque Él estaba allí. Él está cerca de los que le invocan. De los que le invocan, de veras, dice la palabra. Entonces no había gente, no había alboroto, no había música, no había mariachi. Pero ahí estaba la presencia de Dios, porque dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Ana no esperó a que hicieran una actividad especial o un culto o que viniera un gran evangelista internacional. Ella fue a la presencia de Dios en su casa, dobló sus rodillas, derramó su alma y de allí salió con la respuesta de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no necesitamos un evento especial, necesitamos al que hace especial el evento, la reunión, la oración, el culto, que es la presencia de nuestro Señor. Tomás, a la siguiente semana sí llegó al culto. ¿Cuántos alaban a Dios? A la siguiente semana llegó al culto. Y el Señor vuelve a aparecer. Pero no llegó sino a regañarlo. Ay, voy a ir para que Dios hable y sane mi corazón. Dice el Señor, tú no necesitas sanidad, necesitas unos cuartazos. Y cuando estaba allí y el Señor se presenta, ¿usted se imagina la cara de Tomás? Yo me lo imagino que de pronto se queda, hermano, espantado con los ojos bien abiertos, mientras que los demás con una risa de amor, con una risa totalmente de alegría, de gozo, de regocijo, de bienvenida. ¿Y por qué esa diferencia, hermano? Porque él sabía lo que había dicho y los demás ya lo habían visto. ¿Cuántos alabamos a Dios? Y de pronto el Señor se acerca y les vuelve a decir, tal vez
Dios me los bendiga, hijos míos, paz a vosotros. Y le dice, Tomás, ven para acá. Ay, Dios, ya empezó el problema. A ver, mete tu dedo en las heridas de mis manos, mete tu dedo en mi costado. Tomás, hermano, yo estoy seguro que baja el rostro y dice, Rey mío, Señor mío. El Señor le dice, porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero hay algo más que yo les quiero decir importante en esta tarde. ¿Quién le dijo al Señor lo que había dicho Tomás? Él lo sabe todo. Él lo conoce todo y lo escucha todo, aún lo que hablamos en nuestra cámara más secreta. El Señor había escuchado cuando Tomás dijo, yo no voy a creer a menos que meta mi dedo en sus manos y toque su costado. Y el Señor lo reprende duramente y le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, que no le cuenten. Ay, hermano, si hubiera venido a la oración, estuvo preciosa. Ah, ya me imagino. Hermano, se perdió del culto. Dios se manifestó de una manera preciosa. Ah, pero no importa, hermano. El otro domingo voy. O sea, no importa, ya me perdí algo, no importa, pero se da cuenta de que pudo ser el día en que Dios iba a hacer una obra en su vida. Se da cuenta que cuando nosotros, hermano, nos ausentamos, Dios puede llegar a hacer una obra. Y puede ser que allí sea el día especial en el que Dios nos iba a sanar, o nos iba a libertar, o nos iba a dar una palabra específica, o nos iba a dar, hermano, una promesa. Pero como no estuvimos, usted no piense que el Señor es como esos profetas modernos, ¿eh? Yo veía una profeta española, profeta le digo, porque así dice, ¿no? Que de pronto estaba diciendo, aquí está fulana, se llama fulana y fulana. Dice, sí, perdón, la pregunta fue, ¿hay alguien aquí que se llame fulano de tal? Sí, dicen, Dios tiene una palabra para ti. ¿Dónde estás? Le dicen, es que no vino. Dios no es así, hermano. Dios no se va con que, ay, perdón, es que pensé que aquí estaba. El Señor todo lo sabe. Amén. Esa profecía dan risa. Porque el Señor no se equivoca, hermano. Amén. El Señor no se equivoca. Él sabe si está con quien va a tratar y si no está, no dice nada. Porque no está la persona con la que iba a tratar. Entonces tenemos nosotros, hermano, que vivir la experiencia con Dios. No esperemos a que alguien nos lo cuente. Porque hay cristianos que viven en el buen sentido de los cuentos de los demás. De las experiencias de los demás, de las vivencias de otros. No, yo me gocé y yo sentí la presencia de Dios y en ese momento se derramó el Espíritu sobre mi vida. Sentí el poder de Dios que me sanó. Y escuchan como los loritos, pero ellos como nunca están, como siempre tienen compromiso, como siempre están ocupados, como siempre tienen algo más que hacer, se pierden de muchas cosas. Es tiempo de poner a Dios en primer lugar. Es tiempo de poner a Dios en primer lugar. Que Él sea el primero en nuestra vida. Que nuestro compromiso con Él sea el más grande sobre todo lo demás. Primero es Dios y después lo que usted quiera. Él tiene que ser el que lleve, hermanos, la prioridad mayor en nuestros pensamientos y en nuestra vida. Tomás lo aprendió de la peor manera, porque fue avergonzado en público por su falta de fe. ¿Y por qué? Porque se le hizo fácil no estar en la reunión de los santos, no estar cuando el Señor se iba a manifestar. ¿Quiénes más recibieron bendición de estar en la casa del Señor, hermano? Todo aquel que no esperó un momento especial, sino que sabían que el especial podía llegar en cualquier momento. Acuérdese aquella mujer que fue viuda durante, no sé si fueron 50, 60 años, no sé cuánto. Ella estaba allí, también aquel hombre llamado Simeón. Estaban allí cuando llevaron a Jesucristo a presentar al templo. Y Simeón tomó en sus brazos al bebé.
Y dijo, ahora Señor, llévame porque ya me cumpliste tu promesa que mis ojos verían tu salvación. ¿Dónde estaba? En el templo. Y por estar allí, vieron la gloria del Rey del universo. Nunca esperemos a que nos cuenten las cosas. Nosotros tenemos que aprender a vivirlas. Hermano, no seamos como Tomás. No seamos como Tomás, hermano, que dice, mañana voy. No importa, me perdí una, pero total, todo el año tengo libre. Usted sabe cómo están las cosas. Que hoy estamos aquí y mañana nadie sabe. Tenemos que aprovechar cada minuto. ¿Sabe cuál es la conciencia más terrible que hay en las personas que están en la eternidad perdida? ¿Sabe qué los atormenta? El haber tenido una iglesia cerca y no haber entrado nunca. El haber sido invitados a los cultos y nunca querer aceptar la invitación. El tener, hermanos, todas las ventajas tecnológicas de nuestro tiempo y no haber querido aprovecharlas. Ese es el más grande dolor que un alma puede tener en la eternidad. Salir de esta tierra sin el Señor y recordar que tuvo todo para salvarse y que no lo aprovechó. Se le va a refrescar la mente todos los mensajes que oyó, toda la palabra que escuchó, todos los sermones que oyó. Pero aquellos que también por ausencia nunca estuvo, van a venir a su mente las veces que faltó y por qué faltaba yo, si nada más era de ir y disfrutar. ¿Por qué me quedaba yo en mi casa? ¿Por qué me quedaba viendo televisión? ¿Por qué me quedaba con el teléfono? ¿Por qué? Y van a sufrir, hermanos. ¿Por qué? Porque no pusieron a Dios en el primer lugar de sus vidas. Estamos viviendo un tiempo difícil. Cristiano que tiene a Dios en segundo o tercer lugar o piensa tenerlo porque ese lugar Dios no lo ocupa, tiene que aferrarse a Él en esta tarde, en esta noche y pedirle a Dios que lo perdone. Si para usted y para mí ha sido más importante el descanso, ha sido más importante el trabajo, ha sido más importante el estudio, ha sido más importante la familia, ha sido más importante cualquier otra cosa y hemos dejado a Dios en segundo lugar, hoy vamos a pedirle que nos perdone porque no estamos bien. Él tiene que ser el primero sobre todo. Qué hermoso es cuando alguien dice, mira, te veo, pero te veo después de las 7. Pero es que, ¿por qué no más temprano? Porque es que tengo un compromiso. ¿Y con quién es ese compromiso? Pues nada más con el que me permite respirar. Así has de ver si es importante para mí que el que me da el aire para respirar tiene una cita conmigo y yo no lo voy a plantar. Yo no lo voy a dejar esperando. Por Él vivo, por Él soy, por Él tengo lo que tengo. Entonces yo prefiero que tú te molestes, pero que no se me moleste el dueño de mi vida. Es necesario poner a Dios en el lugar donde le corresponde, el primero. No nos perdamos nada de Dios, hermano. No nos perdamos ningún tiempo de Dios. Si hiciéramos un culto a la semana, aquí le espero. Si hiciéramos 3, aquí tenemos que estar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar antes de que sea demasiado tarde. Mire, usted y yo tenemos la bendición de que nos estamos alimentando, de que estamos escuchando palabras, de que estamos leyendo, que nos estamos esforzando y no sé cómo ven el tiempo en el futuro o a corto plazo, pero usted y yo vamos a tener fuerzas para llegar a la otra orilla. Pero aquel que dejó de alimentarse, dejó de buscar a Dios, si no está muerto, se va a morir. Y hablo espiritualmente. ¿Por qué? Porque ha dejado de percibir ese alimento espiritual. Que no te cuenten, hermano.
Que no te cuenten lo que es buscar a Dios, que no te cuenten lo que es madrugar a orar, que no te cuenten lo que es leer la palabra y que Dios te hable, que no te cuenten lo que es ayunar y recibir fortaleza en el Espíritu, que no te lo cuenten, vive lo mejor. A Tomás le contaron y ¿qué pasó? No lo creyó. No, hasta que yo lo vea, y así dice mucha gente. Ay, mira lo hermoso que es levantarse y estar en la presencia de Dios. Pues algún día lo voy a sentir. Y nunca pasa, nunca llega. Es necesario ordenar nuestras prioridades y ponerlo a Él en el primer lugar. ¿A quién es la primera persona que usted atiende en el día? ¿A quién? ¿Quién es la persona con la que primero platica al despertar? Piénsalo. Pues con mi esposa. Esa debe de ser la segunda. Primero es Dios. Al abrir los ojos, rápidamente, gracias Señor, porque me cuidaste durante la noche. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Es la persona más importante del día. Y es al último al que también vamos a decirle: Señor, buenas noches, gracias porque me guardaste, me cuidaste, ahora voy a descansar, voy a planchar orejas, cuídame. Nos vemos por la mañana. Yo le digo a mi Padre Celestial: nos vemos por la mañana. Señor, si me ves flojo, dame fuerzas para levantarme. Te veo en la mañana, Señor. Y eso es algo que usted y yo, todos, tenemos que hacer. Y así, hermano, no nos van a contar. Hay cristianos que todo lo viven y hay otros que viven de lo que otros le cuentan. ¿De cuál quiere ser? Yo quiero ser de los primeros, de los que todo lo viven y de los que también escuchan testimonios para enriquecer nuestra fe, pero yo lo tengo que vivir. Amén. Yo no me quiero perder nada. Tomás, por no estar donde debía, lo regañaron y se perdió la bendición de pasar un tiempo agradable con Jesús. No seamos de esos, hermanos, que se nos presenta cualquier compromiso, o más que compromiso, excusa, y tiramos por la borda el compromiso que tenemos con Dios. Vamos a aprovechar el tiempo. Amén. Vamos a aprovechar el tiempo, a estar siempre ahí. Siempre. ¿Sabe uno de los que nunca se perdió nada? Pedro. Pedro estuvo en todo, menos en la razón. En todo estuvo Pedro. Estuvo sobre el monte de la transfiguración, estuvo cuando resucitaron a la hija de Jairo, estuvo en todo. Ahí estaba. Así tenemos que ser. Aprovechar al máximo todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecer nuestra fe. Ya no seamos, termino, de los cristianos que viven de: a ver, cuéntame, es que me quedé, me entretuve, se me olvidó. ¿Eso de qué? Es que no me di cuenta del tiempo, hermano, y cuando me di cuenta, ya era tarde. No me venga con eso, hermano. Cuando usted tiene un compromiso terrible, amén. ¿A quién se le olvidó ir a hacer fila para cobrar lo del censo? ¿Quién llegó tarde? ¿Será que se le olvidó? Ay, Dios mío, tras que el censo era en enero. Ay, Dios. Porque era algo productivo, algo que le convenía, ¿sí o no? ¿Será que nos conviene más estar en la presencia de Dios? ¿Qué dice el Salmo 84:10? Prefiero estar un día en la casa de Jehová, en los atrios de Jehová, que 1000 fuera de ellos. Escogería estar un día, aunque sea en la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Así que los compromisos serios, formales, los compromisos importantes no se olvidan. Los compromisos importantes, hermanos, no se nos pasa el tiempo. No, porque lo tenemos presente. Así que en esta hora vamos a estar de pie, vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle a nuestro Dios: Señor, yo te quiero
en el primer lugar de mi vida. Yo no quiero ser como Tomás, Señor, incrédulo. Amén. Yo no quiero ser incrédulo, vamos a decirle al Señor. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Cuando nosotros, mire, entre más luchas tenga usted para algo que es de Dios, es porque Dios le va a bendecir. Cuando venga, hermano, que usted quiere venir a la casa del Señor, y no en este tiempo nada más, repito, siempre. Cuando usted quiere venir a la casa del Señor y se opone esto y se opone lo otro y se pelea usted hasta con el perro. Y le quita las ganas y el deseo y el ánimo y la alegría. Es el enemigo que está luchando para que usted pierda la bendición que tal vez ya Dios le dijo en la eternidad que le va a dar. Y el enemigo está enloquecido diciendo: ¿cómo lo detengo para que no vaya hoy? Porque hoy Dios lo va a sanar y yo no quiero que lo sane. Yo no quiero que vaya hoy porque Dios hoy lo va a libertar y yo no quiero que Dios lo liberte. Y tristemente a veces el enemigo se sale con la suya. Pero vamos a reprenderlo en esta hora, en el nombre de Jesús, que el Señor lo reprenda. Y usted y yo vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser más formales con Él. Y no nada más en la iglesia Ríos de Agua Viva, no me mire así. Acuérdese que muchos más hermanos en todos lugares nos están viendo. Para ellos también es esta palabra, que tenemos que ser más responsables con el Señor. Amén. Oramos. Poderoso Dios y eterno Padre, adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias por tu hija, tu hijo, que está aquí en tu casa, Señor. Gracias porque tú nos has traído, Padre, para adorarte y para meditar en tu palabra. Cuánto ha dañado la incredulidad. Cuántas cosas nos ha quitado. Porque no hemos estado en el lugar indicado, en el momento correcto. Yo sé que estás aquí. Aquella mujer que estaba encorvada estaba en el momento perfecto y usted la sanó en la casa suya, en tu templo. Aquel hombre que tenía seca la mano derecha estaba en el lugar correcto y usted lo sanó de su mano. Aquel hombre que tenía espíritu inmundo estaba en el lugar correcto y usted lo libertó. Estás en el lugar correcto, hermano. Estás en el lugar perfecto. No estés fuera de lugar. No te quedes fuera de lugar. No te quedes fuera de la bendición. No te quedes fuera de la promesa. No te quedes fuera de la palabra. No te quedes fuera de la respuesta de Dios. Esfuérzate por estar siempre en la presencia de Dios. Cuando Dios te llame a orar en una madrugada, no rechaces, porque Dios te va a bendecir. No rechaces, porque Dios va a obrar en ese momento. No rechaces, porque Dios tiene algo que darte, tiene algo que ofrecerte.